Y una alegría, hermano, poder tenerlos. Amén. Así Sí, que bendecimos al Señor por la oportunidad de poder nosotros seguir sirviendo acá al ser enviados por nuestros pastores, hermano Elmer y Miriam Hernández, y poder seguir siendo pues de bendición para cada uno de ustedes y cada uno de aquellos que a través de la media pues escuchan la palabra del Señor. Yo quisiera entrar de lleno al pensamiento de la palabra, sabiendo, ¿verdad?, que el tiempo pues apremia, ¿verdad? Y todavía hay cosas que hacer en el transcurso de la semana. Así que, pues, meditaba en la palabra y los días que vivimos y las cosas que vienen para la humanidad, para el pueblo del Señor, y cómo el pueblo del Señor debe de estar apercibido de las cosas que vienen, sabiendo, hermano, de que nosotros tenemos una esperanza viva, según la promesa que se nos ha dado, de que un día sonará la trompeta y que todo aquel que haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador va a escuchar la trompeta, o tiene que estar, preparado para escuchar la trompeta, porque según lo que vamos a estudiar, hermano, pudiera ver, ¿verdad?, de que aquellos que han dejado de perseverar, según aquellos que han dejado de mantenerse firmes, podría, hermano, no escuchar el shofar del Señor. Así que este es un llamado, ¿verdad?, para nosotros, cada uno de nosotros, de disponernos, sabiendo de que en la lucha espiritual de los últimos tiempos se definirá la convicción de los que esperan en Cristo Jesús, ya que según la palabra habrá un tiempo de maldad. Y yo creo que eso nosotros lo estamos viendo. El aumento de la maldad es cada día, hermano, más terrible, voy a decirlo, porque miren, la maldad a veces, podemos decirla, que a veces andamos en ese aparato que andamos en nuestras manos, en ese aparato, en ese aparato llamado teléfono que tenemos en nuestras manos. Que si nosotros, hermano, no tenemos un dominio propio, que nosotros no tenemos una comprensión de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, nosotros podríamos estar pecando delante del Señor a través de ese aparato, a través de un aparato como este que nosotros tenemos en nuestras manos. Por así decirlo, un ejemplo así breve, rápido, y que nosotros también vayamos siendo conscientes de esto. ¿Por qué? Porque el aumento de la maldad en los últimos tiempos será más grande. Entonces, por esto el creyente debe de estar como el atalaya, ¿sí?, que se mantiene despierto ante toda acechanza del enemigo, que en los últimos tiempos finales usará para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Las artimañas del enemigo en los últimos tiempos, hermano, yo lo veo de esta manera. Mire, hay mucho pueblo creyente, hay mucho pueblo cristiano que en las prácticas que ahora se hacen dentro del pueblo, se miran como algo normales. Usted para hoy en día es fácil subir a una persona a la alabanza con gorra, con arito, pelo largo. Incluso hay predicadores. Yo el otro día estaba viendo a un predicador, un profeta según en Nueva York, y el hombre anda como un rastaman, el pelo hasta por acá, e incluso todo tatuado, arito. Y entonces entendemos y sabemos, hermano, porque no tenemos que irnos a un extremo. Sabemos que Dios puede alcanzar a una persona que se haya tatuado cuando no conocía al Señor. El problema, ¿sabe qué es? El problema hoy en día es que los cristianos, aquellos que han recibido a Cristo, van a hacer las cosas que en el mundo se miran. Cuando el Señor, hermano, nos anhela celosamente, cuando nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Este cuerpo que nosotros tenemos es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esto no es un extremismo, es lo que la palabra enseña. Entonces, por eso les hablo yo un poquito de la maldad, de la creciente maldad que se mirará en los últimos tiempos. Porque ¿qué es lo que sucede? Mire que cuando una persona empieza a abrirle puertas a esto,
los jóvenes, los niños que vienen detrás de esta persona están viendo las cosas que aquellos que tal vez se paran en un púlpito, se paran a tocar una alabanza, están haciendo, entonces ellos empiezan a ver las cosas como normales. O bueno, pero si el hermano lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces el niño le empieza a decir a uno, papi, ¿será que me puedo pintar el pelo de amarillo? O me puedo pintar esta parte de acá de rojo, papi. Entonces, o papá, como le digan, ¿va? Entonces, ¿por qué? Y uno se pregunta, ¿pero por qué este niño sale con estas cosas? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Son las cosas que ellos están viendo aún dentro del pueblo del Señor. Y por eso es que en esta mañana que me levantaba, el Señor me daba la palabra ahí en el libro de Ezequiel, donde habla acerca de la atalaya. El atalaya es aquel hermano que era parte del ejército y que estaba puesto para vigilar, para que cuando él mirara alguna cosa que el enemigo se acercara, entonces él diera aviso al pueblo, ¿va? Para que estuvieran apercibidos y listos para la batalla. Entonces dice la palabra que el atalaya estaba puesto, o está puesto, según el libro de Ezequiel, para que cuidara la vida de aquel que escuchara pues el sonido de la trompeta. O sea, estaba puesto para sonar la trompeta cuando el enemigo viniera. Entonces, cuando la palabra se nos habla, entonces es un atalaya hablando la palabra, sonando el shofar, para que nosotros despertemos. Pero había una responsabilidad para el atalaya, de que si él no tocaba la trompeta y el pueblo era atacado, la sangre de aquella vida caía sobre el atalaya. Entonces, hermano, pero ¿cómo nosotros podemos identificarnos como el atalaya? Porque nosotros tenemos que guardarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar apercibidos de las acechanzas, de las cosas que el enemigo está levantando. Y es triste decir esto, pero aún dentro del pueblo del Señor, para que nosotros no seamos arrastrados, hermanos, a las prácticas de una falsa piedad que se mueve hoy en día aún dentro del pueblo creyente. ¿Sí? Porque eso es lo que está sucediendo, una falsa piedad aún dentro del pueblo creyente, hermanos, y nosotros estamos llamados, hermanos, a ser definidos. ¿Somos hijos de Dios o somos, hermanos, todavía parte del mundo? Pero es triste porque en un momento dado, yo me acuerdo, cuando yo vine a Cristo, eso fue un 24 de diciembre. Entonces, yo en mi corazón, yo sentía la necesidad de ya no continuar con la vida que yo llevaba, ¿sí? Yo vivía una vida desordenada, vivía una vida en la cual yo no respetaba a mi esposa, vivía una vida en la cual yo no valoraba, ni aún a mí mismo me valoraba. Entonces llegó el momento cuando yo escuchaba que la palabra se predicaba, yo decía, yo quiero un cambio en mi vida. Yo no quiero seguir viviendo de la manera que estoy viviendo. Sí, porque lo que pasa que a veces, iglesia, cuando uno abre puertas a ciertas prácticas, uno abre puertas a ciertas cosas que uno pues hace, hermano, eso se va acrecentando. Porque uno comienza con algo poco, con algo pequeño, pero luego entonces bueno, no me pasó nada con esto, yo le voy a anexar un poquito más. Y entonces el enemigo, el pecado, lo pone como algo, un dulce, lo pone como algo cubierto. Bueno, se probó una vez, no pasó nada. Bueno, entonces yo voy un poco más allá. Entonces, más no sabemos que la decadencia en la vida del ser humano, conforme se va avanzando en el pecado, cada vez es más fuerte. Y entonces uno va siendo, la persona que practica esto va siendo atada al punto de no darse cuenta la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Entonces, esa batalla, hermano, eso se convierte en una batalla, la cual el creyente tiene que guerrear, tiene que pelear, sabiendo, hermano, que nosotros tenemos una esperanza de que un día nosotros volaremos con Cristo. Y conforme los días pasan, nosotros nos damos cuenta que el regreso de Cristo está pronto. Sí, que pronto suena la trompeta y que nosotros, hermanos, debemos entonces de afirmarnos en el Señor, hermano. Porque mire, hoy en día nosotros vemos mucha iglesia
Mucha iglesia practicando cosas, hermanos, que cuando lo analizamos a la luz de la palabra, son cosas que el hombre pone basado en su alma, en sus deseos, en sus emociones, en sus pensamientos, y no en el fundamento bíblico. Entonces, hermanos, nosotros podemos entonces entender que la batalla que el enemigo está haciendo es algo sutil, porque está arrastrando a través del engaño incluso a mucho pueblo. Y es que así lo dice la palabra, porque dice que si fuese posible, aún los escogidos, aquellos que no tienen un discernimiento despierto, aquellos que no están comprendiendo las cosas que están sucediendo, ni lo que la palabra dice que iba a suceder en los últimos tiempos. Entonces, hermano, por eso es que, mire, todo aquel que tiene la esperanza de ser arrebatado y ver a Cristo cara a cara, debe procurar estar despierto espiritualmente. Amén. Y vigilando para que las influencias o insidias del adversario no lo detengan para salir victorioso ante toda batalla. Mas sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca y que la lucha espiritual se arrecia cada día más, cada día que pasa. Entonces el apóstol Pablo decía estas palabras en 1 Corintios 16:13. Estar alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, ser fuerte. ¿Se acuerdan la palabra que le dieron a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida? Sé fuerte y ¿qué? Y valiente. Valiente. Sabiendo, amén, que lo que venía, a lo que se aproximaban, hermanos, eran batallas, eran luchas que ellos también tenían que pasar para conquistar la tierra prometida. Asimismo, la vida del creyente en los últimos tiempos, cuando las cosas finales están a punto de suceder, acuérdese que la palabra dice que cuando nosotros miremos que estas cosas están sucediendo, erguir vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque está a punto de suceder el arrebatamiento, está a punto de suceder las cosas que el Señor prometió que sucederían. Nosotros vemos hoy en día, y la gente a veces las mira de lejos, pero nosotros vemos aquí cerquita, en América Latina, que a un país como Venezuela, Estados Unidos lo tiene rodeado. ¿Sí? Que un mal movimiento que haga este hombre y Estados Unidos lo arrebatan. ¿Qué es lo que sucede? Si Estados Unidos se mete ahí, entonces se levanta Rusia y dice, yo estoy con él. Si ustedes tocan a Venezuela, nosotros nos vamos contra ustedes. ¿Sí? Allá vemos una batalla que lleva más de 2 años entre Rusia y Ucrania. Hermano, una batalla fuerte. Y están ahí peleando, Vemos otras naciones comprando armamento a Estados Unidos, preparándose para cualquier invasión. En el caso de China, que quiere hacer, se me va el nombre de esta nación, pero que quiere hacer en contra de ellos. Entonces estos están comprándole armamento a Estados Unidos para defenderse. Vemos, hermano, a un presidente como el de Nicaragua que no está permitiendo que las Biblias entren a Nicaragua. ¿Sí? Está deteniendo que la palabra del Señor entre a Nicaragua. Entonces, hermano, el cristiano debe de despertar. El cristiano debe estar como el atalaya. ¿Sí? Es triste porque hoy en día el cristiano se mueve conforme la estación, conforme lo que está pasando, conforme la celebración que se está viviendo en el mundo, así vive el cristiano. ¿Sí? Hoy en este mes estamos en esta celebración y el cristiano está pendiente de la celebración. Viene febrero y el cristiano está pendiente de la celebración de febrero. Viene el día del conejo, que no tiene que ver nada con Cristo, y mucho creyente pendiente, incluso llevando a los hijos a celebrar tradiciones que están lejos, hermanos, de lo que la palabra nos enseña. Entonces, hermano, aquí es cuando el despertar, hermano, del cristiano debe, hermano, de activarse. Porque, hermano, los días que se aproximan son días terribles, y el engaño del enemigo es sutil. Miren qué es lo triste. Porque el engaño
es un espíritu de error, un espíritu de estupor, que aún Dios permitirá que se levante incluso en contra de aquellos que no quieren amar la palabra, que no aman la verdad. Eso lo dice la Biblia. Un espíritu de estupor, un espíritu, hermano, de engaño. ¿Por qué? Dice, por cuanto no amaron la verdad. Por cuanto no amaron la verdad. Entonces, esto nos debe tocar, hermano, lo más profundo de nuestro ser integral. El apóstol Pablo decía, estar alerta, permanecer firmes en la fe, portados como hombres, mujeres guerreras de Dios, estar firmes. No dejen la oración, no dejen de buscar de Dios, no dejen la palabra, sino conságrense y sed fuertes. Entre tanto, hermano, que todo esto está pasando, entre tanto que en el mundo suceden todas estas cosas, ser fuerte. Ser fuerte, ¿por qué? Porque el Señor viene. El Señor, aunque tarde un poco, dice, el Señor viene. Él prometió que venía, hermano, y cumplirá. Y cumplirá. Como lo ha cumplido en otras veces, como ya con Noé, hermano, Él lo cumplió, ¿verdad? Que dio la oportunidad que se metieran al arca todo aquel que escuchara, pero nadie quiso escuchar. Dijeron, no, nunca ha llovido, nunca ha pasado. ¿Ven? Pero sucedió por cuanto el que la prometió es fiel. Mira esta versión como lee. Dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Entonces, iglesia, en medio de todo esto, yo quiero hablarte acerca de estar firmes en la batalla. Firmes en la batalla. En el caminar de la fe es necesaria la obediencia y la perseverancia para alcanzar lo que hemos sido llamados a alcanzar. Nosotros no somos parte de un ministerio, de una congregación solamente para hacer un número más. Nosotros no somos un número más. Hermano, nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Amén. Y tenemos, hermano, ese derecho. Tenemos, hermano, esa bendición. Entonces, hermano, en el caminar de la fe es importante y necesaria la obediencia y la perseverancia para alcanzar aquello que hemos sido llamados a alcanzar. Dice la palabra ahí en 2 de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles en los últimos días. Habrá un estorbo para llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí? Habrá estorbo como yo le he venido hablando ahorita, y es algo sutil. Es un engaño que está como entremetido en una falsa piedad. En una falsa piedad. Y ahí es donde nosotros, como yo enseñaba hace unos días, ¿verdad? Que tenemos que entresacar lo sagrado de lo vil, lo sagrado de lo profano. ¿Por qué? Hermanos, sabiendo que la palabra nos habla que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, que habrá un estorbo para llegar al pleno conocimiento de la verdad, porque habrá una oposición a la fe. Y lo estamos viendo, como les dio el ejemplo que está sucediendo en Nicaragua, aquí, cerquita. ¿Va? De cierta manera decirlo de cerquita, ¿va? Pero Nicaragua es en nuestro continente, que yo creo que cosas que no se habían visto, tal vez por ahí Cuba, de cierta manera, que había un estorbo, pero siempre se permitía que se predicara el evangelio en Cuba, ¿sí? Pero, como les digo, la batalla cada vez se arrecia, y es cuando nosotros, como pueblo del Señor, debemos de estar firmes en la batalla. Por eso dice la palabra ahí en Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene nuestro Señor. Nosotros estamos, hermanos, a la espera de nuestro Salvador. Estamos, hermanos, confiando en esa promesa de redención. Entonces, es necesario que nosotros nos mantengamos despiertos, ¿sí? Vigilando. Es necesario que velemos, porque tenemos la esperanza de que Cristo está a punto de venir. Sí. Así lo dice la palabra. Erguidos cuando miren todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Erguidos, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Entonces, como el atalaya, nosotros tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar vigilando, hermano, porque las acechanzas del enemigo son fuertes cada día. Dice la palabra también ahí en Mateo 26:41. Velen y oren
para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Usted sabe de que esto en nuestro diario vivir, en medio de donde nosotros nos movamos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, hermano, hay momentos de tensión, hay momentos difíciles, hay momentos de dificultad que, hermano, si nosotros no tenemos un dominio propio, si nosotros no tenemos una templanza, un control aún de las palabras que puedan salir de nuestra boca, hermano, nosotros le fallamos al Señor. Le fallamos al Señor. Pero por eso es que la palabra dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. El enemigo pondrá, hermano, las trampas, las acechanzas día con día para ver, hermano, en cuáles nos hace tropezar, en cuáles nosotros podemos pecar delante del Señor y así de esa manera acusarnos delante del Señor. El problema, hermano, a veces fíjense de que cuando el enemigo nos hace fallar, entonces él luego remata, vamos a decirlo de esta manera, con la acusación. Con la acusación de no sentirnos nosotros tal vez de cierta manera libres. ¿Qué es lo que pasa? La acusación nos ata. Nos ata porque ya no nos podemos mover nosotros en la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres, que lo vamos a ver más adelante. Es por eso que nosotros, hermanos, como dice la palabra, tenemos que estar velando y orando, hermanos, para que no demos lugar a la tentación. Porque mire, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estudiábamos hace unos días acerca del alma, el martes pasado. Estudiábamos acerca del alma y de la necesidad de la administración de nuestra alma. Porque a veces cargamos nosotros dentro de nuestra alma, hermano, las decisiones o las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, en nuestra alma hay un peso, hay una carga que no nos deja avanzar, que no nos deja alcanzar el propósito por el cual Cristo nos ha llamado. Entonces, ¿qué sucede? Ya no se vive en paz. Ya no se vive en comunión y en armonía con nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque en nuestra alma, hermano, hay carga de pecado cuando damos lugar a la tentación. ¿Sí? Entonces, por eso es que la palabra nos dice, velen y oren, velen y oren. El atalaya tenía que estar con los ojos despiertos y al mirar algún movimiento del enemigo, él tenía que tocar el shofar, ¿sí? Alistando y diciendo, el enemigo está cerca. Amén. Entonces, hermano, en la espera tendremos muchas tentaciones. En la espera de la llegada de nuestro Señor Jesucristo se presentarán muchas tentaciones. Pero es ahí donde nuestras convicciones se fortalecerán para agradar a Dios al no ceder. ¿Sí? Nuestra convicción tiene que irse, nuestra convicción se fortalecerá cuando se presente la tentación. Y entonces nosotros no demos lugar a aquella tentación. Nosotros no demos lugar a ceder en este caso, a la carne, al cuerpo, que el cuerpo es débil. Cuando es algo físico, cuando es algo espiritual, de la misma manera. Nosotros no vamos a dar lugar a que nuestra alma vaya conforme la tendencia que hay en el mundo. ¿Sí? Sino que nosotros nos vamos a mantener afincados a lo que la palabra nos enseña. Y de esta manera, hermano, nosotros entonces vamos a ser fortalecidos en nuestras convicciones. Amén. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido. Hermano, no hemos recibido algo sin valor. Ese es el problema, mire. Que a veces cualquiera puede pensar, como dijo un día alguien por ahí, algún conocido, bueno, dijo, en la gran tribulación ahí me salvo, dijo, ahí me voy, en la gran tribulación. Oiga las palabras, hermano. No, es que a veces, si no fuera trágico, no me acuerdo cómo es el dicho ese, pero si no fuera cómico, fuera trágico. Porque, hermano, decir estas palabras al tener la luz del Espíritu Santo, porque esto fue un cristiano que dijo estas palabras, ¿sí?
que dijo, aunque sea en la gran tribulación me voy. Ay, papayito, le digo, no sabes lo que estás diciendo, hermano, le dije yo. Trata la manera de ponerte a cuentas con el Señor, porque la palabra dice, hermano, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si un padre hoy por hoy, cuando ve a un hijo sufriendo, cuando un hijo ve a un hijo en necesidad, dice que hasta su propia vida podía dar por ver que aquel hijo esté en una mejor condición. Hermano, un padre, imagínese aquel día que la palabra dice que no se va a poder ni comprar, ni vender, ni trabajar, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los primeros que van a venir son los niños. Son los niños que, papá, tengo necesidad de esto. Papá, tengo hambre. Yo lo miro de esta manera, hermano. Y tal vez pueda ser algo que cualquiera puede decir, es algo fatalista. Hermano, no, verdaderamente que cuando meditamos en esto, hermano, un hijo se presenta pidiéndote comida. ¿Qué es lo que va a pasar? Un padre al ver la necesidad de un hijo, si no tiene una convicción, ¿qué es lo que va a pasar? Pondrá su mano, pondrá su frente para ser marcado. Pero desde el momento ese que se deje marcar, ahí está destituido de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor. Y la palabra dice, hermano, en la doctrina se nos enseña que en el bimá de Cristo, todo aquel que no alcance la estatura, hermano, de fiel, dice que regresará a esta tierra. En el bimá de Cristo, muchos creen, mucho pueblo a veces piensa de que por haber aceptado a Cristo, entonces la trompeta suene, entonces ya está listo. No, déjame decirte que no es así. La palabra dice que unos verán el reino. La palabra dice que unos entrarán al reino. Y la palabra también dice que otros heredarán el reino. Amén. Entonces, hermano, pero en el bimá de Cristo, todo aquel que se halle en la balanza no pesado correctamente, vuelve a esta tierra a limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. Es por eso que, hermano, hoy por hoy, nosotros en medio de la batalla debemos de estar firmes. ¿Cómo? Buscando una consagración delante del Señor. Buscando, hermano, el querer agradar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido no es algo sin valor. Hermano, se dio la vida del Hijo de Dios. Se dio la vida del Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa, esa sangre carmesí que nos ha limpiado de pecado, hermano. Que, hermano, tiene un valor, sí, hermano, sin precio aquí en esta dimensión. Yo creo que ni en ninguna otra dimensión, porque la palabra dice que Él puso su vida y la volvió a tomar, porque nadie la podía hacer, hermano. Entonces, lo que se nos ha dado, lo que hemos recibido, hermano, es algo valoroso, valioso. Entonces, lo que hemos oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Aquí no es tratar de meterle miedo a nadie. Esta es la palabra. Solamente estamos platicando, estamos hablando lo que la palabra dice. Esto no es ser fatalista. Esto es despertarnos y que el Espíritu Santo nos hable, nos ayude, porque no quiere decir que yo solamente por estar compartiendo eso yo soy perfecto. No, esto es para mí también. Esto es para mí. El Señor ha puesto esta palabra en mi vida, hermano, y claro, ¿verdad? Pues el que la estudia, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que se lleve una buena parte, ¿verdad? Pero ahí es cuando, mire, dice, y lo que hemos oído, a veces la palabra se enseña, se instruye, pero a veces, hermano, yo me incluyo, que no le ponemos el oído para recibir lo que Dios quiere hablar, lo que Dios está hablando. Entonces es por eso que nosotros tenemos que velar. ¿Por qué? Porque mire, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender esto? Que va a haber unos que no están pendientes. Dice, dichosos los que estén pendientes. Entonces hay algunos que no están pendientes o que no van a estar pendientes cuando entonces, hermano, venga el Señor. Amén. ¿Sí? Porque y luego dice, creedme que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirle. Mire la misericordia del Señor y el llamado que hoy por hoy nosotros como pueblo de Dios tenemos para que nosotros
alcancemos esta bienaventuranza de recibir esa dicha de aquellos que están esperando, que están pendientes en el regreso de nuestro Señor, en la llegada de nuestro Señor. Tenemos, hermanos, ejemplos bíblicos, ¿no? Las 10 vírgenes. Algunas 5 estaban preparadas y las otras no estaban preparadas. ¿Qué pasó? Hermano, el novio llegó, no se percataron, se cerró la puerta, el novio se fue. Hermano, nosotros somos la novia de Cristo. Sí, amén. La novia de Cristo, y nosotros tenemos que estar preparándonos. Entonces, por eso es que el creyente debe tener la mente en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, para que las cosas terrenales no nos aten a esta dimensión. Por eso es necesario un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto, debemos prestar mucha atención, mucha mayor atención a lo que hemos oído. Mire cómo termina. No sea que nos desviemos. Mire. Hebreos 2:1. Por estar notando ahí. Hebreos 2:1. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza para todo aquel que se mantenga pendiente de la llegada de Cristo. Porque no será sorprendido ni por las malas tradiciones ni de la falsa piedad que hay en la mezcla del mundo y la iglesia, sino que hará distinción entre lo recto y lo profano. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, mire, hermano, mientras entonces nosotros velamos, oramos y estamos pendientes a la espera de nuestro Señor Jesucristo, ahora, ¿qué es lo que nos llevará a hacer eso? A estar firmes, a alcanzar una firmeza. Entonces, por eso que la palabra dice ahí en Filipenses 1:27, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo debemos de vivir? Como ciudadanos del cielo. O sea que en la promesa de salvación que se nos ha dado, ya nuestra residencia ya no es esta dimensión. Nuestro lugar ya no es esta tierra. Nosotros, como estudiamos el otro día, estamos solamente de paso. Somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso. Entonces, cuando, hermano, se nos alcanzó y se nos sacó de, digamos así, de Egipto, del mundo, nosotros hemos sido puestos, hermano, para vivir una vida en abundancia. Para vivir una vida, hermano, conforme el reino de los cielos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que mucha iglesia está viviendo conforme el mundo. Conforme el mundo. Es parte del pueblo del Señor. Ha reconocido a Cristo, pero está volviendo a traer, como el pueblo de Israel, las tendencias, las tradiciones, las prácticas que había en Egipto, y las está aplicando al mundo. Perdón, a la iglesia. ¿Sí? Mas nosotros, dice la palabra, hermano, que debemos de vivir como ciudadanos del cielo. Mayormente en los tiempos que vivimos. Mayormente en los últimos tiempos, dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. O sea, digno del evangelio en el cual hemos creído. Así debe vivir un hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Porque de esta manera nosotros tenemos que estarnos comportando conforme la noticia de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. ¿De qué Cristo? De lo que hizo en la cruz del Calvario. Que ahí fueron clavados el acta que nos acusaba. El acta de nuestros pecados fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por el sacrificio en la cruz. ¿Sí? Él nos redimió del pecado. Entonces, cuando nosotros, hermanos, fuimos rescatados de la vana manera de vivir, nosotros fuimos colocados en un reino. Entonces, hermano, el pueblo del Señor tiene que comenzar a vivir conforme el reino. Conforme el reino y no conforme, hermano, las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ir siendo transformados. Hablar de estas cosas hoy para muchos es fatalismo. Hablar de estas cosas para muchos es extremismo. ¿Por qué? Porque pues queremos o quieren vivir de una manera acomodada, un evangelio light, un evangelio, hermano, conforme el mundo. Pero créame, iglesia, créame de que esta palabra
hermano, es palabra del Señor. Y que el creyente, hermano, tiene que vivir una vida diferente. Si nosotros le pedimos al Señor que nos rescatara del mundo, yo me acuerdo, yo le pedí al Señor, ya no quiero vivir esta vida, yo no quiero vivir así, ¿sí? Yo me cansé, llegué al punto que yo cansarme, que yo le dije, Señor, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir en el alcohol, yo no quiero vivir, hermano, en las drogas, verdaderamente, honestamente yo le digo, yo me cansé, ¿verdad? Y ahora, entonces, después de ver lo que el Señor ha hecho en mi vida, después de haber oído, de haber entendido por el Espíritu Santo, por la palabra, yo quiero volver nuevamente atrás. No, iglesia, no podemos, no se puede, no contiene, dijo hermano. Por eso es que nosotros, hermanos, somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino y nosotros tenemos que ir cambiando nuestra perspectiva como hijos de Dios. O volverla a tomar, porque la perspectiva siempre ha estado. Es solamente que ahora las tendencias, los modismos, las costumbres, mire, es triste. Muchos pueblos a veces creyentes cristianos que vienen de nuestros países, llega a esta nación, entonces empieza a tomar las costumbres y las tradiciones de este país. ¿Sí? Y qué trágico y qué, pues, tal vez no es doble moral, pero miren, de este país queriéndonos sacar. Y nosotros que vivimos de estas naciones y siendo creyentes, apegándonos más a las costumbres, y no buenas, porque hay buenas costumbres, no me malinterpreten. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas, ¿sí? Pero a veces dentro del pueblo empezamos a tomar mayormente las malas costumbres, ¿sí? Entonces, pero no, iglesia, nosotros somos ciudadanos del reino. Y así nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a vivir. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, dice, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Mire, me llamó la atención esto, ¿verdad? Porque estando firmes y unidos en un espíritu y propósito. El creyente debe de estar unido en un mismo espíritu y propósito en Cristo Jesús. Y también, hermano, bajo la cobertura de quien está. ¿Sí? Porque no se puede vivir en un mismo espíritu y un mismo propósito si la doctrina, la enseñanza que se da, no se recibe, no se hace rema. Entonces no se está. No se está en el mismo espíritu y en el mismo propósito. Entonces, no se puede avanzar de esa manera. Hay una doctrina, hay una enseñanza en el ministerio y nosotros tenemos, hermanos, si nosotros queremos, esto no es algo impuesto, ¿no? Sino que es algo que viene por la ayuda del Espíritu Santo, que se revela, hermano, la palabra conforme se instruye la doctrina. Entonces, esto se recibe como un rema. ¿Sí? Como un remedio. Entonces, no es algo impuesto, no me lo tome de esa manera, pero sí es necesario que para que conforme nosotros somos ciudadanos del reino y vivamos en un mismo espíritu y un mismo propósito, haya unidad. Se reciba entonces la doctrina, se reciba la enseñanza, se reciba la palabra conforme se instruye. ¿Para qué, hermano? Entonces, ¿qué necesitamos entonces nosotros al recibir esta palabra? La diligencia. La diligencia en la búsqueda del Señor para que seamos hallados en paz con Él. ¿Sí? Porque si nosotros somos ciudadanos del reino, nosotros vamos a procurar vivir en un mismo espíritu con aquel que nos alcanzó. Con aquel que murió en la cruz del Calvario, porque a través de la fe nosotros le recibimos y entonces nosotros vamos a continuar luchando juntos por la fe en el mismo espíritu. Porque una manera de vivir digna del Evangelio es que no se van a encontrar en nosotros manchas, ¿sí? Manchas que vienen de las costumbres del mundo, sino que seremos irreprensibles, estando firmes, unidos en Cristo, que es la buena noticia que recibimos. ¿Cuándo? Cuando no, hermanos, continuemos viviendo en nuestros delitos y pecados. Cuando no, hermanos, en nuestra vida estamos nosotros de una manera desapercibida y no como un atalaya. No, nosotros estamos siendo llamados en medio de la batalla
que se vive en los últimos tiempos, a ser diligentes. A ser diligentes en la búsqueda del Señor, a ser diligentes en la práctica de la instrucción, en la práctica de la palabra, en la práctica del reino, en la práctica de vivir como ciudadano de un reino. ¿De cuál? Del reino celestial, sabiendo, hermano, que nosotros no pertenecemos. Por eso dice la Biblia, poner vuestros ojos, dice, en Cristo. Puesto vuestros ojos en Cristo, el dador y consumador de vuestra fe, en lo eterno, en lo de arriba y no en lo de la tierra. Amén. De esta manera nosotros vamos a estar firmes. Mire lo que dice Gálatas 5:1, porque para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es que se da cuenta. Se nos sacó de un yugo de esclavitud. Cuando nosotros, hermanos, estábamos en el mundo, estábamos en Egipto, estábamos en pecado, estábamos bajo de un yugo. Solamente que a veces, hermanos, no nos damos cuenta porque como algunos nacimos no en una casa evangélica, no en una casa cristiana, ¿verdad? Sino que nacimos donde no había ley, donde no había un temor. Y entonces estábamos bajo ese yugo del pecado. Estábamos bajo el yugo del pecado, pero no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta que estábamos bajo de un yugo hasta que nos iluminó Cristo. Hasta que la luz de la palabra despertó en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que en lo que vivíamos anteriormente era un yugo de esclavitud. Hermano, ¿cómo querer volver nuevamente entonces estar atado a ese yugo de esclavitud? Porque miren, el Señor nos ha llamado a libertad. A libertad nos llamó Cristo. ¿Para qué? Para vivir libres. Para que el enemigo, hermano, no tenga aquella manera en la cual nos pueda acusar delante del Señor. Como yo lo vengo diciendo en mi vida, nuestro deseo, y yo creo que también en el suyo también, nuestro deseo era ser libres y encontrar la paz que no se encuentra en el mundo, que no se encuentra en los vicios, que no se encuentra, hermano, en las prácticas que el mundo tal vez nosotros hacíamos, sino que en Cristo tenemos las promesas y las bendiciones que nunca tuvimos en el mundo. Dejamos entonces de querer vivir como antes vivíamos y no deseamos el volver atrás más, como el pueblo de Israel. Porque lo que teníamos era un yugo y no el gozo de la libertad que hay donde está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, hay paz. Hermano, y anteriormente, aunque aparentamos que había una paz, yo le digo que a veces en los días que se celebran, había una fecha, ya un día anterior, ya estaba yo con el sentido perdido, y todavía era 23. Entonces ¿qué? O sea, no se celebraba, se vivía subyugado. ¿Por qué? Por los vicios. Amén. Y claro, ahora pues Jesus, Reason of the Season, esos son los eslogans que pone Satanás. Jesús es la razón de la season, ¿verdad? Hermano, son los eslogans que Satanás pone para que incluso los cristianos vengan y sean atrapados a través, hermano, del yugo de la esclavitud. Pero gloria sea a Cristo, hermano, que nos ha llamado a libertad. Amén. Y en esa libertad nosotros debemos de permanecer, hermano. Porque, como yo les digo, hermano, en lo personal, miren, en todas estas tradiciones, no me lo tome a mal, escúcheme con oído circuncidado. Pero miren, en todas estas tradiciones que se mueven, yo lo he visto y lo he entendido en el espíritu. ¿Sí? ¿Sabe qué es los que terminan afectados a abrir esta puerta? Los hijos. Los hijos. Porque se les mantiene en un engaño. En un engaño que uno mismo de padre abre la puerta a espíritus inmundos para que ministren los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Los hijos siguen creciendo de esa manera, bajo un engaño. Bajo un engaño. Hermano, ¿y el engaño de quién es? De Satanás. Del enemigo.
Y créame que yo lo he visto en familias, lo he visto. Y aún en líderes, ¿sí? Y miro los hijos, y miro las hijas, y yo las puedo ver cómo están, cómo andan y cómo viven. Fuera de la protección del Señor, viviendo de una manera desordenada. Discúlpeme que me salí un poquito, pero hermano, a esto es lo que el Señor nos llama, a que estemos como atalayas, a que estemos despiertos, a que estemos velando para comprender estas cosas, ¿sí? Y es que, hermano, cuando nosotros decidimos salir de Egipto para venir al reino de los cielos, hermano, ¿por qué yo voy a querer seguir participando en cosas que de las cuales el Señor me sacó? Es algo ilógico, ¿sí? Y aunque me lo puedan vender como me lo vendan, no lo acepto. No lo acepto. Amén. No, porque hermano, a esta libertad es que Cristo. Algunos dicen, bueno, pero es que yo tomo esta libertad que tengo para hacerlo. Bueno, estás en tu decisión y pues se respeta eso. A lo que la palabra revela, a lo que la palabra enseña y lo que uno pueda discernir y entender, hermano, yo digo mejor. Prefiero estar en lo que el Señor me permitió entender. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué si nuestro deseo era ser libre, si nuestro deseo, hermano, era salir de una esclavitud, ¿por qué querer volver atrás? ¿Por qué querer caminar hacia atrás? No, iglesia, no estamos llamados a eso, no estamos llamados a volver a una esclavitud. Fuimos hechos libres, hermanos, para vivir en una libertad, la cual, hermano, no va a tener nada que nos detenga cuando la trompeta suene. Amén. Porque, hermano, mira lo que dice Colosenses 1:23. Pero para esto debéis permanecer firmemente fundados en la fe, sin apartaros de la esperanza contenida en el mensaje del evangelio que oíste. Este es el mensaje que se ha anunciado por todas partes en el mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. ¿Sí? Este es el mensaje que, hermano, que se nos dio, que se nos dio algo valioso, que hemos escuchado a través de la predicación de la palabra, de dónde el Señor nos sacó, de qué nos ha hecho libres, de qué nos libertó. Entonces, hermano, ¿por qué querer volver atrás? ¿Por qué querer volver a ser esclavizado? ¿Por qué querer, hermano, volver a vivir bajo yugos? No, avancemos a la luz, avancemos a través de la palabra, porque nuestra redención se acerca. Fuimos alcanzados para ser un pueblo santo, separado para el Señor, para un día presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es que esto a veces se toma a la ligera, pero la palabra dice de que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar en ese entendimiento. Tenemos que comprender en ese entendimiento. Se nos da una enseñanza poderosa el miércoles pasado, allá en Omaha, hermano, el trasfondo de muchas cosas que la iglesia hoy en día se ha tomado la libertad de practicar, hermano, pero que no sabe las puertas que se abren. Y esto no viene de 6,000 años, no, esto viene de miles de años atrás, donde la maldad se levantó corrompiendo, hermano, aún lo que estaban, hermanos, delante del Señor. ¿Por qué? Porque al enemigo, a Satanás, le corrompió. ¿Por qué? Porque la maldad no podía de cierta manera llegar a querer crear si no había alguien que la alimentara. ¿Sí? Entonces, claro, a Luzbel, tomó a Luzbel y le dijo, le despertó en su belleza, en su creación, ¿verdad? Por eso es que el enemigo dice, subiré y me sentaré allá en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad le influenció. De cierta manera, el enemigo en los últimos tiempos, eso es lo que está haciendo dentro de la iglesia. A través de la sutilidad, a través de la mentira, a través de la falsedad, a través de la falsa piedad, engañando aún a los escogidos si fuese posible. Pero aquí es, hermano, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, hermano, retenerlo. Porque nosotros fuimos alcanzados para ser un pueblo santo. Amén. Avanzo. Dice la palabra ahí en 1 de Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para esto te llamó Dios y por eso hiciste una buena profesión. Oiga eso, hiciste una buena profesión.
tú confesaste que habías recibido a Cristo, tú confesaste que ya no querías vivir en una vida de esclavitud, entonces pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna. Si no, dice que tu profesión de tu fe delante de muchos testigos. Esto es lo que va a suceder y está sucediendo en los últimos tiempos. Y es cuando nosotros como pueblo del Señor debemos de estar firmes en medio de esta batalla. ¿Sí? En medio de esta batalla, firmes peleando la batalla de la fe. Aquella fe que fue puesta en nosotros para alcanzar la vida eterna. Entonces, hermano, peleemos la buena batalla de la fe. Anhelemos en estos tiempos, hermano, porque hay promesas también para los últimos tiempos. Acuérdense que el Señor dijo que Él derramaría de su espíritu, ¿sí?, sobre toda carne. Que los jóvenes, dice, profetizarían. Que los ancianos verían visiones. Entonces eso nosotros anhelémoslo para nosotros, anhelémoslo para nuestros hijos, para nuestra casa, para hermanos, para aquellos que están bajo nuestra cobertura. Anhelemos esa bendición para nosotros. ¿Sí? Peleemos la buena batalla. Porque la promesa viene, el cumplimiento de la promesa viene. Y nosotros, hermanos, mantengámonos en eso. Créanme que las bendiciones que van a estar sobre nosotros van a ser mejores de lo que nosotros podemos alcanzar o tener allá en el mundo. Peleemos la buena batalla de la fe. Dice 2 Timoteo 2:4, dice, porque el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Nosotros fuimos alcanzados para ser parte del ejército del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde? En nuestra vida diaria. Porque si nosotros nos enredamos más en las cosas de la vida diaria y nuestro pensamiento se enfoca solamente en eso, olvidándonos nosotros, hermanos, que la trompeta puede sonar en medio de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, y nosotros tal vez no estemos apercibidos, hermano. Puede ser un peligro. Puede ser peligroso. El soldado que se enreda en la vida diaria, entonces ha dejado de estar en obediencia, de estar, hermano, mire, en el querer agradar a aquel que lo alcanzó como soldado, aquel que lo reclutó como soldado. ¿Sí? Hermano, la preparación que tiene un soldado es fuerte, es terrible. Es para que en medio de la batalla no se rinda. No se rinda. Aquí yo veo, a veces se ve en las películas, ¿no?, donde van los soldados. Y usted, si usted lo vea, a veces van en grupo. Normalmente no van solos. Siempre va uno, ¿verdad?, por delante y el otro en la espalda y sabe por dónde va a moverse. Por eso es importante la unidad de lo que hablábamos. Por eso la unidad, primeramente, en cada uno de nosotros con Cristo y entre nosotros como pueblo del Señor. ¿Ven? ¿Para qué? Para que la batalla, en medio de la lucha que nos movamos entre nosotros, entre el pueblo, unidos, hermanos, vamos a estar más protegidos. Y nosotros no nos vamos a enredar más en las cosas diarias de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradar a aquel que nos llamó como soldado, hermano. Amén. Entonces, mire, dice Colosenses 1:11, que Él, con la fuerza de su gloria, los haga fuertes, de modo que puedan soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. ¿De qué habla esto? Que no estamos solos. Hermano, que si nosotros estamos en Cristo, tenemos su ayuda, tenemos su protección. La palabra dice de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la batalla no es nuestra. La batalla es del Señor, pero nosotros sí tenemos que ser conscientes que en medio de la batalla nosotros tenemos que estar firmes en aquella decisión la cual nosotros profesamos, que nosotros decidimos dejar la vida del mundo para venir a Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que teníamos allá era un yugo. Ahora en Cristo nosotros hemos sido llamados a libertad. Así, hermano, yo te digo que la batalla que peleamos no es nuestra. La batalla es del Señor. Y yo te traigo una noticia. Él venció en la cruz del Calvario. Amén. Pero nosotros, hermano, tenemos que permanecer firmes en la fe.
la cual nos ha dado, hermano, para seguir adelante, sabiendo que sus promesas tienen cumplimiento, y conforme nosotros estemos velando, estemos firmes, hermano, y nos fortalezcamos a través de la palabra para avanzar hacia adelante, queriendo agradar a aquel que nos llamó como soldado, hermano, la victoria es segura. Sí, la victoria es segura. Amén. Miren lo que dice Efesios 10:16. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Sí? La fuerza del Señor vendrá sobre nosotros cuando nosotros estemos firmes delante del Señor, queriendo agradarle, queriendo, hermano, vivir una vida en agrado, en santidad, una vida en consagración, porque a eso hemos sido llamados, iglesia. Tendremos batallas, tendremos tentaciones, claro, se presentarán. En algunas incurriremos, hermano, en algunas, hermano, tropezaremos. Pero yo vengo a decirte que 7 veces cae el justo y en la 7ª se levanta. Amén. Se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque tienes promesas. Porque tienes promesa. Y aquí la palabra habla, amén, que aquellos hermanos que comenzaron a predicar la palabra oraban como nosotros tenemos que estar orando. ¿Para qué? Para que venga de la riqueza de la gloria del Señor su poder, para que nosotros seamos fortalecidos, hermanos, en el hombre interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para no ceder, hermanos, ante las acechanzas del enemigo. Nuestra ayuda viene del Señor. Y en Él debe de estar nuestra confianza. Hoy en día se le es más fácil al creyente hacerse a las corrientes del mundo que como soldado de Dios esperar en las promesas del Señor. ¿Sí? A veces es triste, pero sí sucede. Y pues vamos a echarnos en cuenta, nos pasa. Que a veces, hermanos, nos dejamos llevar por las corrientes, por los moveres, por los movimientos que hay en el mundo, a estar cimentado en el fundamento de la roca que es Cristo. Sí, por eso, pero aquí el llamado, firmes en la batalla, sabiendo que nuestra fuerza viene del Señor, sabiendo que la victoria es del Señor, y que si Dios te ha alcanzado, hermano, no es para que te quedes atrás, no es para que seas dejado atrás, sino es que para que recibas las promesas del Señor, para que seas, hermano, fortalecido y que digas, mira, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Gloria al Señor. Así sea, hermano, nuestra convicción fortalecida. Hermano, de que ya sea, hermano, que el chofar suene o que el Señor nos llame a su presencia, nosotros, hermano, seamos encontrados agradables delante del Señor. Seamos encontrados agradables delante del Señor, que nos diga el Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, peleemos la buena batalla. Guardemos, terminemos la carrera. No permitamos que el enemigo, hermano, nos detenga, nos estorbe. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que prepararnos en esta carrera. Tenemos que prepararnos y saber, hermano, lo que estemos haciendo, lo que estemos, hermano, nosotros llevando a cabo. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros, hermanos, no verdaderamente no buscamos la ayuda del Señor, no tratamos de caminar conforme al agrado del Señor, hermano, no estamos guardando la fe. No estamos guardando la fe. Mas nosotros hemos sido llamados a alcanzar las promesas del Señor. Sí, ponte de pie, iglesia, déjame bendecirte. Dale gracias al Señor y lleva esta palabra en tu corazón. Y que sea Dios ayudándonos, sea Dios transformándonos, sea Dios cambiándonos, sea Dios despertando nuestro espíritu para que nosotros podamos conocer los tiempos que estamos viviendo. Amén. Porque los tiempos son peligrosos. Que el Señor, hermano, nos dé entendimiento, que el Señor nos dé comprensión de lo que el enemigo pueda poner como trampa para que nosotros no cedamos.
sino que en nuestra convicción, en nuestra fe y en el entendimiento que Dios está poniendo a través de la luz de su palabra, nosotros salgamos victoriosos, hermanos, ante toda situación, ante toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Rey de la Gloria, Padre, reconociendo, Padre bendito, oh Dios de la gloria, Señor, Padre, que, Dios mío, tenemos necesidad de ti, Señor, reconociendo, Padre amado, Señor, Padre eterno, que aún te fallamos, Señor, reconociendo, Padre amado, Dios mío, que, Señor, te necesitamos, oh Rey de la gloria, que necesitamos de ti cada día, Padre amado, Jesús, Padre, venimos, Dios mío, Señor.